En algún lugar bajo el altar principal de la basílica más grande del cristianismo, dentro de una pequeña vitrina de vidrio que casi ningún visitante nota al pasar, descansan unos fragmentos de hueso que un papa llamó en 1968 identificados de manera convincente. Ningún papa, ni antes ni después, se ha atrevido a decir más que eso, porque incluso dentro del propio Vaticano, nadie puede jurar con absoluta certeza que esos huesos pertenezcan al hombre que le da nombre a todo el lugar, el apóstol Pedro. Esta es la paradoja que define, mejor que cualquier otra cosa, al Vaticano. El país más pequeño del planeta entero, apenas 44 hectáreas, más chico que la mayoría de los aeropuertos internacionales y que buena parte de los parques públicos de cualquier ciudad grande, y sin embargo, uno de los centros de poder, arte y misterio más influyentes de toda la historia humana. Un lugar donde cada metro cuadrado esconde otro debajo, y cada capa que se excava revela una nueva pregunta en lugar de una respuesta definitiva. Para entender cómo un cementerio pagano a las afueras de la antigua Roma terminó convirtiéndose en el corazón de una religión de más de 1.200 millones de fieles, en un estado soberano con su propio banco, su propio ejército, su propia emisora de radio y el archivo documental más discutido de Occidente, hay que empezar por el final, por lo que realmente hay debajo de esos muros, capa tras capa, cada una escondiendo a la siguiente, como si el propio territorio hubiera aprendido, con los siglos, a nunca mostrar del todo lo que guarda. Y para llegar hasta ahí, primero hay que entender por qué los romanos, mucho antes de que existiera el cristianismo, ya consideraban esta colina concreta, a orillas del Tíber, un lugar maldito, apto solo para enterrar a los muertos y para practicar rituales que dentro de la propia ciudad estaban terminantemente prohibidos. Mucho antes de que se levantara cualquier iglesia, la colina vaticana ya tenía mala reputación entre los propios romanos. Su nombre probablemente deriva de vaticinium, relacionado con la práctica de la adivinación, y la zona que daba fuera del recinto sagrado original de la ciudad, el llamado pomerium, lo que la convertía en un espacio donde se podían enterrar muertos y practicar actividades que dentro de Roma estaban prohibidas por motivos religiosos. Es un hallazgo confirmado, respaldado por excavaciones arqueológicas y por fuentes romanas de la época, que en esta zona el emperador Calígula, en el siglo I después de Cristo, mandó construir un circo privado para carreras de carros, que su sucesor Nerón amplió y utilizó de forma habitual. En el centro de ese circo se alzaba un obelisco egipcio de granito rojo, tallado originalmente para un faraón unos 2000 years antes de que Roma existiera, transportado por mar hasta Italia en un barco tan enorme que, según los relatos romanos, después fue hundido a propósito en el puerto de Ostia para servir de rompeolas. Ese mismo obelisco, sin una sola inscripción cristiana en toda su superficie, es el que hoy se alza en el centro exacto de la Plaza de San Pedro, testigo mudo de casi 2000 years de historia. Y es precisamente en ese circo donde, según la tradición cristiana más antigua, ocurrió el episodio que lo cambiaría todo. En el año 64 después de Cristo, un incendio devastador arrasó gran parte de Roma. El historiador romano Tácito, escribiendo décadas después de los hechos, relata que corrían rumores de que el propio Nerón había ordenado el fuego para despejar terreno destinado a sus proyectos de construcción. Es una hipótesis extendida entre los historiadores modernos, aunque no una certeza absoluta, que Nerón, buscando desviar esas sospechas de sí mismo, culpó públicamente a una secta minoritaria y mal vista en la ciudad, los cristianos. Tácito describe con crudeza el castigo que siguió: cristianos cubiertos con pieles de animales y despedazados por perros, otros crucificados y algunos incendiados vivos para servir de iluminación nocturna en los jardines imperiales, mientras el propio Nerón, según el relato, se paseaba entre las hogueras vestido de auriga. Sobre el propio comportamiento errático de Nerón y de buena parte de la aristocracia romana de su época, existe una hipótesis curiosa que varios historiadores y toxicólogos han planteado en las últimas décadas. Gran parte de las clases altas romanas consumía habitualmente vino y comida endulzados o conservados en recipientes de plomo, un metal que las propias élites consideraban un signo de refinamiento por su brillo y maleabilidad. El envenenamiento crónico por plomo, acumulado durante años, puede producir alteraciones neurológicas graves, incluyendo cambios de personalidad, paranoia y comportamiento impulsivo.
No existe forma de comprobar retroactivamente los niveles de plomo en la sangre de un emperador muerto hace casi 2000 years, así que esto sigue siendo, en el mejor de los casos, una hipótesis sugerente, más que un diagnóstico confirmado, pero ayuda a entender por qué tantos relatos romanos describen a sus gobernantes de esta época actuando de formas que hoy calificaríamos, como mínimo, de erráticas. Una tradición cristiana posterior, que no aparece registrada de forma independiente en ninguna fuente romana contemporánea, sostiene que fue precisamente en el Circo de Nerón, en la colina vaticana, donde el apóstol Pedro fue ejecutado durante esta persecución, crucificado boca abajo porque, según el relato, se consideraba indigno de morir de la misma forma que Jesucristo. Junto al Circo de Nerón, extendiéndose colina arriba, existía una necrópolis romana común, con tumbas de familias paganas y cristianas conviviendo lado a lado, algo perfectamente normal para la época. Y es en esta necrópolis, según la tradición, donde los primeros seguidores de Pedro habrían enterrado su cuerpo tras la ejecución, marcando el lugar de forma discreta para no atraer la atención de las autoridades. Durante casi numerosos años, esa tumba original quedó sepultada bajo capas sucesivas de construcción, exactamente como sucede en toda Roma, una ciudad que literalmente se construyó sobre sí misma, nivel tras nivel, durante 1200. Fue recién en 9082, cuando el Papa Pío XI murió y se preparaban las obras para su sepultura bajo la basílica actual, que los obreros toparon accidentalmente con una bóveda desconocida, un hueco oscuro bajo el suelo de mármol que nadie esperaba encontrar y que, durante unos días, ni siquiera los propios arquitectos de la obra supieron bien cómo interpretar. El nuevo Papa, Pío XII, en lugar de simplemente sellarla de nuevo y continuar con el entierro como si nada hubiera pasado, tomó la decisión, poco habitual para la época, de ordenar una excavación arqueológica completa y absolutamente secreta, conocida hoy como los scavi, es decir, las excavaciones, llevada a cabo durante años bajo estricto silencio, con los propios trabajadores obligados a jurar discreción sobre lo que encontraran mientras, apenas unos metros por encima de sus cabezas, miles de fieles seguían asistiendo a misa sin sospechar que, bajo el suelo que pisaban, un equipo de arqueólogos trabajaba a la luz de lámparas eléctricas entre tumbas de casi 2000 years de antigüedad. Lo que encontraron los arqueólogos, trabajando durante años bajo el propio altar mayor de la basílica, sin que el público exterior supiera lo que ocurría bajo sus pies, es un hallazgo confirmado y hoy visitable mediante reserva especial. Una necrópolis romana de los siglos I a V, extraordinariamente conservada, con docenas de mausoleos familiares decorados con mosaicos, pinturas e inscripciones funerarias, todo ello enterrado y olvidado durante siglos bajo el peso de la basílica que se construyó encima. En el centro exacto de esa necrópolis, los arqueólogos hallaron un pequeño monumento de mediados del siglo C, conocido como el Trofeo de Gallo, una estructura sencilla de nichos y columnas que un escritor romano, llamado Gallo, menciona explícitamente hacia el año 100 Centisto como el lugar donde se podían ver los trofeos, es decir, las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Alrededor de ese monumento aparecieron muros cubiertos de grafitis e invocaciones en griego y en latín, muchos de ellos mencionando el nombre de Pedro, prueba de que ya en el siglo III existía en ese punto exacto un culto establecido hacia el apóstol. Pero el propio monumento, en algún momento de su historia antigua, sufrió una intervención misteriosa. Uno de sus muros fue reforzado de forma tosca, y en un pequeño hueco dentro de ese muro reforzado, apareció, en las excavaciones de la década de 1940, una caja con fragmentos de huesos humanos. El problema es que esos huesos, analizados en aquel momento, resultaron pertenecer a varios individuos distintos, incluyendo restos de animales, lo que llevó al propio Papa Pío XII a declarar públicamente, en 1950, que no se podía afirmar con certeza que fueran los restos de Pedro. La historia, sin embargo, no terminó ahí. Una arqueóloga vaticana llamada Margherita Guarducci continuó investigando durante años y descubrió
que un obrero de las excavaciones originales, sin autorización, había trasladado en secreto unos huesos encontrados en un nicho distinto, más cercano al muro original del monumento, guardándolos en un almacén sin que constara oficialmente su procedencia exacta. Cuando esos huesos trasladados fueron finalmente analizados de forma independiente, resultó que pertenecían a un solo individuo, un hombre robusto de entre 60 y 70 años, una edad compatible con la tradición sobre la muerte de Pedro. Sobre esta base, el Papa Pablo VI anunció en 1968 que los restos habían sido identificados de una manera que se podía considerar convincente. Es, hasta hoy, una fuente en disputa entre los especialistas. Varios arqueólogos e historiadores, dentro y fuera de la iglesia, señalan que la cadena de custodia de esos huesos específicos, al haber sido movidos sin registro oficial durante las excavaciones originales, no cumple con los estándares científicos mínimos para una identificación forense confiable. Otros defienden que la coincidencia entre la ubicación, la antigüedad y las características físicas es suficientemente sólida. Lo que sí es un detalle desconocido, y probablemente lo seguirá siendo para siempre, es si algún día se realizará una prueba de ADN moderna sobre esos fragmentos que pueda zanjar la discusión de forma definitiva. El Vaticano, hasta la fecha, no ha autorizado ese tipo de análisis, y en 2019 y de nuevo en 2023, volvió a exhibir los fragmentos ante el público como reliquia venerada, sin resolver la controversia científica subyacente. Esta es, en el fondo, la primera gran capa oculta del Vaticano. No un pasadizo secreto ni una bóveda con tesoros, sino, literalmente, una ciudad enterrada bajo otra ciudad. Un cementerio romano bajo el templo cristiano más importante del mundo, con una pregunta sin resolver exactamente en su centro. Y esa costumbre de construir capa sobre capa, en lugar de destruir lo anterior, es precisamente el patrón que se repetirá una y otra vez a lo largo de toda la historia del lugar. Lo que ocurrió bajo la Basílica de San Pedro no es, en realidad, ningún caso excepcional dentro de la historia de Roma. Es, más bien, la regla general de toda la ciudad. Roma es, literalmente, una ciudad construida sobre sí misma, capa geológica de historia sobre capa geológica de historia, durante más de 2100 años ininterrumpidos de ocupación humana continua. Es un hallazgo confirmado, verificable en decenas de puntos distintos de la ciudad moderna, que el nivel del suelo en el centro histórico de Roma ha subido, en promedio, entre 4 y 6 metros desde la época imperial, simplemente por la acumulación de escombros, cenizas de incendios, sedimentos fluviales y nuevas construcciones levantadas directamente sobre las ruinas de las anteriores, en lugar de retirarlas por completo. Cada vez que la ciudad moderna necesita excavar para el metro, para una nueva línea de alcantarillado, o incluso para los cimientos de un garaje subterráneo, es prácticamente inevitable toparse con muros romanos, mosaicos o tumbas antiguas, lo que explica por qué la construcción del metro de Roma avanza, todavía hoy, a un ritmo mucho más lento que en casi cualquier otra capital europea. El propio Vaticano no escapa a esta regla. Bajo distintos puntos de la actual Ciudad del Vaticano, además de la necrópolis bajo la basílica, se han identificado a lo largo del siglo 2000 restos de villas romanas privadas, tramos del antiguo circo de Calígula y Nerón, y secciones de acueductos que en su momento abastecían de agua a toda esta zona de la ciudad. Es una hipótesis razonable, defendida por buena parte de los arqueólogos que trabajan en la zona, que probablemente exista todavía mucho más sin excavar bajo los propios jardines vaticanos y bajo algunos de los edificios administrativos más recientes, simplemente porque una excavación arqueológica sistemática de esas zonas nunca se ha llevado a cabo, ya sea por falta de necesidad práctica inmediata o por el deseo de no alterar estructuras ya construidas encima. Esta lógica de construir hacia arriba en lugar de destruir hacia abajo explica en el fondo por qué el Vaticano puede presumir al mismo tiempo de ser un lugar profundamente antiguo y un lugar en apariencia completamente renacentista. La Roma imperial nunca desapareció bajo la ciudad de los papas. Simplemente quedó enterrada bajo ella, capa tras capa, esperando pacientemente a que alguien, algún día, decidiera cavar lo suficientemente hondo para volver a encontrarla.
Casi 600 años después de la muerte de Pedro, el emperador romano Constantino decidió construir, exactamente sobre el pequeño monumento del Trofeo de Gallo, la primera gran basílica cristiana de Occidente. Es un hallazgo confirmado, documentado por historiadores de la época y confirmado por la propia arqueología, que las obras comenzaron alrededor del año 103.000 d.C. y que, para nivelar el terreno irregular de la colina y construir un edificio de semejante tamaño, los ingenieros de Constantino tuvieron que rellenar, literalmente, toda la necrópolis existente con toneladas de tierra compactada, enterrando cientos de tumbas antiguas en lugar de destruirlas o retirarlas. Una decisión práctica de ingeniería que, sin que nadie lo planeara ni lo imaginara en su momento, las preservó casi intactas bajo varios metros de relleno durante los siguientes 7 siglos, hasta que los obreros de cientos de siete volvieran a toparse con ellas por accidente. Aquella primera basílica constantiniana alcanzaba casi 9 metros de longitud interior, con 100 naves separadas por más de cachos columnas de mármol reutilizadas de edificios romanos anteriores, y un atrio exterior lo bastante amplio como para albergar a miles de peregrinos antes incluso de entrar al edificio principal. Para una ciudad que, en aquel momento, ya llevaba décadas en declive demográfico y económico respecto a su esplendor imperial anterior, la construcción de un edificio de este tamaño representaba una declaración de intenciones inequívoca sobre hacia dónde se dirigía, a partir de entonces, el centro simbólico del poder religioso en Occidente. Sobre los motivos exactos de Constantino para convertirse al cristianismo y favorecer así a una religión que hasta pocos años antes había sido perseguida, existe una fuente en disputa que los historiadores llevan siglos debatiendo. La versión tradicional, promovida por el propio entorno cristiano de Constantino, habla de una visión milagrosa antes de la batalla del puente Milvio, en el año 310 d.C., donde el emperador habría visto una cruz de luz en el cielo con las palabras: «Con este signo vencerás». Una hipótesis alternativa, defendida por buena parte de la historiografía moderna, sostiene que la conversión de Constantino fue tanto o más una decisión política calculada que una experiencia religiosa genuina. El cristianismo, para entonces, ya era una fuerza social organizada y en crecimiento dentro del imperio, y ganarse su lealtad ofrecía ventajas políticas evidentes frente a rivales que seguían apostando por los cultos paganos tradicionales. Lo que no está en disputa es el resultado práctico. La antigua basílica constantiniana, con sus 5 naves y su enorme atrio, se convirtió durante los siguientes 108 años en el principal centro de peregrinación del cristianismo occidental, el lugar donde generaciones de papas fueron coronados y donde emperadores como Carlomagno recibieron su corona imperial de manos del propio pontífice en la Navidad del año 7 después de Cristo. Fue precisamente ese vínculo entre el poder imperial y el poder papal el que, algún momento entre los años 7 de 50 después de Cristo, inspiró la creación de uno de los documentos más influyentes y al mismo tiempo más fraudulentos de toda la historia europea: la donación de Constantino. El texto, que se presentaba a sí mismo como un decreto original del propio emperador Constantino del siglo IV, afirmaba que éste, tras ser curado milagrosamente de la lepra por el Papa Silvestre I, had decided, in gratitude, to give the Church of Rome not only spiritual supremacy over the other Christian churches, but also temporal authority over Rome, Italy, y todo el territorio del Imperio Romano de Occidente. Es un hallazgo confirmado, aceptado hoy por prácticamente todos los historiadores, que este documento nunca fue escrito por Constantino, sino falsificado siglos después, probablemente en el entorno de la propia Cancillería papal. Durante casi 700 años, esta falsificación fue aceptada como auténtica por reyes, emperadores y la inmensa mayoría de la propia Iglesia, y sirvió como justificación legal para el poder temporal de los papas sobre extensos territorios en el centro de Italia, los llamados Estados Pontificios, que en su momento de mayor extensión llegaron a superar los 41,000 kilómetros cuadrados y a gobernar a más de 13 millones de personas, con ejércitos propios, fronteras propias y una administración civil completamente separada de cualquier otro reino europeo. Durante esos casi 700 years,
la falsificación no fue un simple detalle académico olvidado en un rincón de una biblioteca. Fue invocada activamente, una y otra vez, en disputas territoriales reales entre papas y emperadores, citada como precedente legal en tribunales medievales y reproducida en colecciones oficiales de derecho canónico que estudiaban generaciones enteras de clérigos y juristas, convencidos de estar leyendo un documento genuino del siglo fuero. Reyes que se resistían a las pretensiones papales sobre determinados territorios se encontraban, una y otra vez, respondiendo a un argumento legal que, sin que nadie lo supiera todavía, descansaba enteramente sobre un texto fabricado siglos después de la muerte del propio Constantino. No fue hasta el año 1440, cuando un humanista y filólogo italiano llamado Lorenzo Valla, trabajando además en un giro casi irónico al servicio del rey de Nápoles, un monarca en conflicto directo con las pretensiones territoriales del papa de turno, analizó el propio texto del documento con las herramientas de la crítica lingüística y demostró de manera prácticamente irrefutable que se trataba de una falsificación. Valla señaló que el latín del documento contenía palabras y estructuras gramaticales que simplemente no existían en el siglo IV, que el texto hacía referencia a instituciones y títulos que se desarrollaron siglos después de Constantino, y que partes enteras del contenido habían sido copiadas de una biografía posterior sobre la vida del propio Papa Silvestre. La Iglesia, sorprendentemente, no reaccionó de inmediato para desacreditar el trabajo de Valla, en parte porque para entonces el poder temporal de los papas ya no dependía legalmente de aquel documento antiguo, sino de siglos de posesión efectiva, tratados y guerras. Si la donación de Constantino demuestra hasta qué punto un documento fabricado puede moldear siglos de historia real, la leyenda de la papisa Juana demuestra exactamente lo contrario: cómo una historia completamente inventada puede sobrevivir durante siglos sin que nadie logre matarla del todo. Según la leyenda, que empieza a circular por escrito recién hacia mediados del siglo XIII, una mujer inglesa o alemana, brillante y estudiosa, se habría disfrazado de hombre para poder estudiar y eventualmente ascender dentro de la jerarquía eclesiástica hasta ser elegida papa bajo el nombre de Juan, gobernando la iglesia durante poco más de 2 years en algún punto del siglo IX. La historia termina de forma dramática. Durante una procesión pública, la papisa habría dado a luz de forma inesperada en plena calle, revelando su verdadera identidad y muriendo poco después, ya fuera linchada por la multitud o de parto. Esta es una historia que pertenece claramente a la categoría de tradición o mito antes que a la evidencia histórica. La cronología oficial de los papas del siglo IX no deja ningún hueco de más de unas pocas semanas entre el papa León IV y su sucesor, Benedicto III, tiempo insuficiente para encajar un pontificado de 2 años completos. Ningún cronista contemporáneo al supuesto reinado de la papisa Juana menciona el episodio, y la primera mención escrita del relato aparece casi 4 años después de la fecha en que supuestamente ocurrió. Un vacío documental que resulta extremadamente sospechoso para cualquier hecho histórico real de esa magnitud. Una hipótesis razonable, defendida por buena parte de los historiadores medievales, es que la leyenda pudo haberse originado como una exageración satírica sobre la enorme influencia política que ejercieron, en el siglo X, un grupo de mujeres aristócratas romanas reales, como Marocia y su madre Teodora, capaces de nombrar y de poner papas a su antojo mediante el poder de sus familias. Curiosamente, hasta bien entrado el siglo XVII, la propia Iglesia Católica no tuvo mayor problema en incluir un busto de la papisa Juana entre las estatuas de papas de la Catedral de Siena, retirado discretamente recién en 1601, cuando las presiones desde Roma finalmente lograron que el busto fuera vuelto a etiquetar con el nombre de otro pontífice de identidad más segura. Durante siglos, además, circuló otra leyenda relacionada, igual de difícil de verificar: la existencia de una supuesta silla especial, perforada en el asiento, que se habría utilizado durante generaciones en las ceremonias de coronación papal para comprobar físicamente que el candidato elegido era, en efecto, un hombre, evitando así una repetición del episodio de la papisa Juana. Es un hallazgo confirmado que ese tipo de silla, conocida como sedia stercoraria, existió realmente y se conserva hoy en los museos vaticanos,
pero los propios historiadores coinciden en que su función original era completamente distinta, probablemente ceremonial o simbólica, relacionada con antiguos ritos romanos de entronización, y que la explicación sobre la verificación de sexo del Papa es, con toda probabilidad, una interpretación posterior añadida para encajar con la leyenda ya existente y no al revés. Hacia comienzos del siglo XVI, la vieja basílica constantiniana, con casi 1,200 años de antigüedad, se encontraba en un estado tan ruinoso que sus propios muros amenazaban con derrumbarse. El Papa Julio II, un pontífice tan ambicioso en el arte como implacable en la política, tomó en 1506 una decisión que escandalizó a buena parte de Roma: demoler por completo el edificio original, con su valor histórico y espiritual de más de 1,000 years, para construir en su lugar una basílica completamente nueva, la más grande jamás concebida hasta ese momento. El primer arquitecto encargado del proyecto, Donato Bramante, propuso un diseño revolucionario en forma de cruz griega, coronado por una cúpula inspirada directamente en el Panteón romano. Bramante murió en 1514, sin ver su proyecto terminado, y durante las siguientes décadas, una sucesión de arquitectos, entre ellos Rafael y Antonio da Sangallo el Joven, fueron modificando y a veces contradiciendo los planos originales, hasta que en 1546, con más de 70 años de edad, Miguel Ángel asumió la dirección de las obras. Es un hallazgo confirmado, documentado en cartas y registros de la propia obra, que Miguel Ángel trabajó en el proyecto de la basílica durante casi 17 años, prácticamente hasta su muerte en 1564, sin cobrar salario alguno por considerar el trabajo un servicio religioso, y que fue él quien diseñó la actual cúpula, aunque no llegó a ver terminada su construcción, que se completó recién en 1590, bajo la dirección del arquitecto Giacomo della Porta. Fue también Julio II quien, en 1508, encargó a un Miguel Ángel, entonces más conocido como escultor que como pintor, la decoración del techo de la Capilla Sixtina, un encargo que el propio artista intentó rechazar varias veces, alegando precisamente que su verdadero oficio era esculpir mármol, no pintar frescos. Trabajando durante 5 años, en gran parte solo, sobre andamios diseñados por él mismo, Miguel Ángel terminó cubriendo más de 100 metros cuadrados de techo, con más de 3 figuras, incluyendo la célebre escena de la creación de Adán, en la que 100 dedos, el de Dios y el del primer hombre, están a punto de tocarse sin llegar a hacerlo del todo. Pero la basílica y su cúpula fueron solo la parte más visible de un proceso mucho más amplio. Durante los siguientes 7 siglos, los papas fueron acumulando, comprando, heredando y en ocasiones directamente confiscando una de las mayores colecciones de arte antiguo y renacentista jamás reunidas bajo un mismo techo, hoy repartida en los llamados Museos Vaticanos, un complejo tan extenso que, según calculan varios especialistas, recorrer con detenimiento cada una de sus salas llevaría más de una semana completa, y algunos incluso hablan de un mes entero si se quisiera apreciar cada pieza con la atención que merece. Uno de los primeros espacios que atraviesa cualquier visitante es el llamado Patio de la Piña, llamado así por una enorme escultura de bronce con forma de piña de casi 2,000 years de antigüedad, que originalmente decoraba una fuente pública en la antigua Roma imperial y que hoy se conserva rodeada de esculturas clásicas y de forma bastante más moderna de una esfera metálica contemporánea encargada durante el pontificado de Juan Pablo II, pensada para representar simbólicamente un mundo frágil y en constante fractura. Entre las miles de esculturas antiguas esculpidas en mármol que se conservan en estas galerías, hay una con una historia particularmente reveladora sobre el propio Miguel Ángel. Se trata del Laocoonte, un grupo escultórico griego que representa a un sacerdote troyano y a sus 2 hijos luchando desesperadamente contra un par de serpientes marinas enviadas por los dioses. Cuando la obra fue desenterrada en Roma en 1506, le faltaba el brazo derecho de una de las figuras, y el Papa de aquel entonces le pidió al propio Miguel Ángel que la restaurara. Es un hallazgo confirmado, documentado en las crónicas de la época, que el artista se negó, alegando que la obra ya era perfecta tal como había sido encontrada y que cualquier intervención la arruinaría. Curiosamente, siglos más tarde, en 1906, un anticuario romano encontró por casualidad, en un almacén de mármoles, un brazo esculpido que coincidía perfectamente con las proporciones y el estilo de la obra original.
Cuando finalmente se incorporó a la escultura, confirmó que la postura que los restauradores del Renacimiento habían imaginado y añadido durante generaciones, un brazo extendido hacia arriba en gesto teatral, era completamente incorrecta, y que la posición real, con el brazo doblado hacia atrás en un gesto de dolor mucho más contenido, le daba en cierto modo la razón a Miguel Ángel de manera póstuma, casi años después de que se negara a tocar la obra. En otra de las salas, conocida como la Sala Redonda, se conserva una gigantesca bañera de mármol tallada en una sola pieza, perteneciente, según la tradición, al propio emperador Nerón, el mismo cuyo circo privado en la colina vaticana marcó el inicio de toda esta historia. Y en la Galería de los Tapices, tejidos en Bélgica durante el Renacimiento con hilos de una finura extraordinaria, cuelga una representación de la resurrección de Cristo con un efecto óptico que sigue sorprendiendo a los visitantes de hoy. Caminando frente a la obra, la mirada de la figura central parece seguir al espectador de un extremo a otro de la sala, un truco de perspectiva textil deliberadamente calculado por sus tejedores. Quizás el pasillo más monumental de todo el recorrido sea la Galería de los Mapas, un corredor de más de medio metros de largo, encargado en la década de 1004 por el Papa Gregorio XIII, el mismo que dio nombre al calendario que hoy usa prácticamente todo el planeta, con las paredes cubiertas de mapas pintados a mano que representan las distintas regiones de Italia tal como se conocían en el siglo XVI, con montañas, ríos y ciudades reproducidos con un nivel de detalle geográfico sorprendente para la época, y el techo cubierto de frescos dorados que combinan escenas religiosas con figuras alegóricas de cada región representada debajo. Este pasillo tenía además una función muy concreta y poco conocida. Era, y sigue siendo, el trayecto que recorren los cardenales al dirigirse hacia la Capilla Sixtina cada vez que se convoca un cónclave, el proceso secreto mediante el cual se elige a un nuevo papa, en el que todas las puertas se sellan y ningún cardenal puede comunicarse con el exterior hasta que uno de los candidatos obtenga una mayoría de 3/3 de los votos, momento que el mundo entero reconoce por el color de un humo, negro si aún no hay decisión, blanco si ya hay un nuevo pontífice. Dentro de la propia basílica actual, frente al altar principal, se conserva una estatua de bronce de San Pedro sentado, distinta de la reliquia conocida como la Cátedra de San Pedro, una silla antigua venerada como símbolo de la autoridad apostólica y no, como a veces se describe erróneamente, un simple trono decorativo. Durante siglos, generaciones de peregrinos desarrollaron la costumbre de tocar y besar el pie derecho de la estatua de bronce al pasar, pidiendo perdón por sus pecados. Es un hallazgo confirmado, visible a simple vista por cualquier visitante actual, que ese roce constante y multitudinario, repetido literalmente durante siglos, dedo tras dedo, generación tras generación, ha desgastado el bronce macizo de la estatua hasta borrar casi por completo los propios dedos del pie de la figura, dejando una superficie suave y redondeada donde antes había detalles esculpidos con precisión. Es un testimonio físico, tangible, palpable con la propia mano, de la devoción acumulada de millones de personas a lo largo de generaciones. Algo que ningún documento escrito ni ninguna crónica podría transmitir con la misma fuerza silenciosa que ese simple pedazo de metal desgastado. Financiar una obra de semejante magnitud, sin embargo, no era sencillo, ni siquiera para la institución más rica de Europa occidental. Es un hallazgo confirmado, con enorme peso en los acontecimientos que vendrían apenas unos años después, que el Papa León X, sucesor de Julio II, autorizó en 1517 una campaña extraordinaria de venta de indulgencias, es decir, la reducción del castigo espiritual por los pecados a cambio de una donación económica, con el objetivo explícito y declarado de recaudar fondos para terminar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Fue precisamente esa campaña de venta de indulgencias, gestionada en el territorio alemán por el predicador dominico Johann Tetzel, con métodos que muchos consideraron abusivos, incluyendo un eslogan popular que se le atribuye y que prometía que en cuanto la moneda sonara en el cofre, el alma saltaría fuera del purgatorio, la que provocó la indignación de un monje agustino llamado Martín Lutero, quien, el 31st of October of 1517,
publicó sus 95 Theses cuestionando directamente esta práctica, un documento que se considera el punto de partida formal de la Reforma protestante. En otras palabras, la propia ambición arquitectónica que dio al mundo la cúpula de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina terminada fue, al mismo tiempo, y de forma bastante literal, la chispa financiera que encendió la mayor fractura religiosa de la historia de Europa occidental, una fractura que todavía hoy, fintos siglos después, mantiene divididas a decenas de denominaciones cristianas en todo el planeta. Apenas unas décadas después de que Miguel Ángel terminara ese techo, el propio Vaticano estuvo a punto de perderlo todo. El 6 de mayo de 1527, tropas mercenarias del emperador Carlos V, formadas tanto por soldados españoles católicos como por mercenarios alemanes luteranos, ambos meses sin cobrar su salario y hambrientos de botín, atacaron Roma en lo que se conoce históricamente como el Saco de Roma. Es un hallazgo confirmado, documentado por múltiples testigos de la época, que la defensa final del Papa Clemente VII quedó en manos de la Guardia Suiza, el cuerpo de soldados mercenarios suizos que servía como guardia personal del pontífice desde 1506. De los 189 guardias suizos presentes aquel día, se estima que unos 147 murieron combatiendo, muchos de ellos en una última resistencia desesperada frente a las escalinatas de la basílica y en el propio cementerio teutónico dentro de los muros vaticanos, ganando el tiempo suficiente para que el Papa escapara a través de un pasadizo elevado, el llamado Passetto di Borgo, hasta refugiarse en la fortaleza del Castel Sant'Angelo. Aquel sacrificio es la razón por la que, casi 500 años después, la Guardia Suiza sigue existiendo, sigue vistiendo sus característicos uniformes a rayas y sigue jurando lealtad cada 6 de mayo, en el aniversario exacto de aquella masacre. El saqueo que siguió duró varios días, con soldados profanando iglesias, destruyendo archivos, quemando manuscritos irreemplazables y llevándose objetos de valor incalculable, mientras buena parte de la población civil de Roma huía o era masacrada indiscriminadamente por tropas que para entonces ya no obedecían a ningún mando militar organizado. Es un hallazgo confirmado que la propia ciudad tardó décadas en recuperar la población y el prestigio cultural que tenía antes de aquel episodio, considerado por muchos historiadores el golpe simbólico definitivo contra el esplendor del Renacimiento romano, coincidiendo además, no por casualidad, con los años en que la reforma protestante de Martín Lutero se expandía por el norte de Europa, cuestionando directamente la autoridad, la riqueza y la propia legitimidad moral de la Iglesia Católica como institución. Fue precisamente en este contexto de tensión religiosa, con la Iglesia obligada a defenderse tanto en el campo de batalla como en el terreno de las ideas, donde nació la necesidad de organizar y proteger de forma sistemática toda la documentación acumulada por la Santa Sede a lo largo de los siglos. El Papa Pablo V, a comienzos del siglo XVII, ordenó separar formalmente estos documentos de la Biblioteca Vaticana General, creando lo que durante siglos se conoció como el Archivo Secreto Vaticano, un nombre que, pese a lo que sugiere, no hace referencia a un ocultamiento deliberado de contenido escandaloso, sino que proviene del término latino secretum, que simplemente significa privado o personal, en el mismo sentido en que hoy hablamos de un secretario. En Tuteso Noventai, el Papa Francisco cambió oficialmente su nombre a Archivo Apostólico Vaticano, precisamente para evitar esa confusión que había alimentado durante décadas todo tipo de teorías sin fundamento. Es un hallazgo confirmado, verificable por cualquier investigador acreditado, que este archivo contiene más de 12 siglos de documentación, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, organizados en más de 600 fondos documentales distintos, repartidos en estanterías que suman más de 85 kilómetros de longitud combinada. Entre sus documentos más citados se encuentran la bula de excomunión contra Martín Lutero, expedientes completos de procesos de la Inquisición, incluido el juicio contra Galileo Galilei por defender el modelo heliocéntrico del universo, y correspondencia diplomática con prácticamente todas las monarquías europeas a lo largo de siglos.
El archivo permaneció cerrado a investigadores externos hasta 1881, cuando el Papa Leon XIII decided to open it partially to the academic community international, a decision that, in its moment, generó tanta resistencia dentro de la propia curia que consideraba la apertura una imprudencia innecesaria, como entusiasmo entre los historiadores de toda Europa que llevaban generaciones enteras especulando sobre lo que podían contener esos 85 kilómetros de estanterías sin haber podido jamás comprobarlo de primera mano. Hoy, el acceso sigue estando limitado por una regla estricta conocida informalmente entre los propios investigadores como la regla de los 75 años. Solo pueden consultarse los documentos correspondientes a pontificados que hayan terminado hace, como mínimo, hechos cuartos de siglo, dejando fuera del alcance público, todavía hoy, buena parte de la documentación del siglo XX más reciente, incluidos años enteros de correspondencia que futuros historiadores, dentro de varias décadas, tendrán todavía por delante el privilegio y la responsabilidad de ser los primeros en leer. El saco de Roma, de 1527, y el avance imparable de la Reforma Protestante empujaron a la Iglesia Católica a organizar, entre 1545 and 1563, el Concilio de Trento, una serie de reuniones que redefinieron prácticamente todos los aspectos de la doctrina y la disciplina católica en respuesta directa a las críticas de Lutero y sus seguidores. Una de las herramientas más duraderas surgidas de ese periodo fue el Índice de Libros Prohibidos, publicado por primera vez en 1559, una lista oficial de obras que los católicos tenían prohibido leer, poseer o imprimir bajo pena de excomunión. Es un hallazgo confirmado, documentado en los propios archivos vaticanos, que esa lista llegó a incluir, a lo largo de sus casi 4 años de vigencia, obras de autores como Copérnico, Galileo, Descartes, Voltaire, Kepler y Víctor Hugo, junto a miles de títulos religiosos considerados heréticos o simplemente sospechosos. El índice no se abolió formalmente hasta 1966, bajo el Papa Pablo VI, en pleno proceso de apertura de la Iglesia, impulsado por el Concilio Vaticano II, aunque desde entonces la prohibición dejó de tener carácter de ley eclesiástica vinculante y pasó a considerarse, en palabras del propio Vaticano, una orientación moral más que una censura formal. Es una hipótesis razonable, sostenida por buena parte de los historiadores de la Iglesia, que el mantenimiento de este tipo de listas durante siglos, lejos de frenar la circulación de las ideas que pretendía censurar, en muchos casos generó el efecto contrario, despertando una curiosidad adicional hacia textos que, precisamente por estar prohibidos, se volvían más deseables para lectores curiosos dentro y fuera de los círculos católicos. Casi 7 siglos después de Trento, la Iglesia volvió a reunirse en un concilio de proporciones históricas comparables. Entre 1962 y 1965, bajo la convocatoria inicial del Papa Juan XXIII, en la conclusión final bajo Pablo VI, el Concilio Vaticano II reunió a más de 2,000 obispos de todo el mundo con el objetivo explícito, en palabras del propio Juan XXIII, de abrir las ventanas de la Iglesia para dejar entrar aire fresco. Es un hallazgo confirmado que este concilio produjo cambios sin precedentes en la práctica católica cotidiana. La misa dejó de celebrarse exclusivamente en latín y pasó a poder celebrarse en las lenguas locales de cada país. Se reconoció formalmente la libertad religiosa como un derecho humano fundamental y se promovió por primera vez un diálogo oficial con otras religiones, incluido el judaísmo, del que la Iglesia se había mantenido distante durante siglos, en parte por interpretaciones teológicas que el propio concilio terminó por revisar y suavizar de forma explícita. Estas reformas no estuvieron exentas de tensión interna. Un sector minoritario pero persistente dentro de la propia Iglesia, liderado durante décadas por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, rechazó buena parte de los cambios litúrgicos y doctrinales del concilio, llegando a una ruptura formal con Roma en 1988, que, técnicamente, sigue sin resolverse del todo hasta hoy, con comunidades tradicionalistas repartidas por varios países que continúan celebrando la misa exclusivamente en su forma anterior al concilio. Entre los expedientes más citados de todo ese archivo,
se encuentra uno que resume, mejor que ningún otro documento, la tensión histórica entre la autoridad de la Iglesia y la evidencia empírica de la ciencia. El proceso inquisitorial contra Galileo Galilei. Es un hallazgo confirmado, respaldado por los propios registros del proceso conservados en el archivo, que en 1616 la Inquisición romana ya había advertido formalmente a Galileo que no debía defender como verdad literal el modelo heliocéntrico propuesto décadas antes por Copérnico, según el cual la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Una idea que contradecía la lectura literal de varios pasajes bíblicos y la interpretación aristotélica que la propia Iglesia había adoptado como marco científico oficial desde hacía siglos. Galileo, sin embargo, continuó defendiendo sus observaciones telescópicas, incluidas las lunas de Júpiter y las fases de Venus, evidencia que consideraba prácticamente irrefutable a favor del modelo heliocéntrico. En 1632, publicó su Diálogo sobre los tres máximos sistemas del mundo, un libro que, pese a presentarse formalmente como una discusión neutral entre tres posturas, dejaba bastante claro cuál de las dos consideraba correcta, e incluso ponía los argumentos más débiles en boca de un personaje llamado Simplicio, un nombre que muchos en Roma, incluido el propio Papa Urbano VIII, interpretaron como una burla personal disfrazada. El proceso que siguió en 1633 terminó con Galileo, ya con 69 años de edad y en fragilidad física evidente, obligado a arrodillarse ante el tribunal y a retractarse formalmente de sus posturas científicas, bajo amenaza explícita de tortura. Es una tradición popular ampliamente difundida, pero sin respaldo documental sólido en los propios registros del proceso, la frase que se le atribuye haber murmurado por lo bajo justo después de retractarse. Y sin embargo, se mueve. Ningún documento contemporáneo al juicio recoge esa frase, que aparece por primera vez en textos escritos más de un siglo después de su muerte, lo que la convierte en una anécdota entrañable, pero, con toda probabilidad, inventada a posteriori. Galileo pasó el resto de su vida, casi 9 años completos, bajo arresto domiciliario en su propia casa cerca de Florencia, prohibido de recibir visitas sin autorización expresa y de publicar nuevos trabajos científicos, aunque logró, pese a todo, dictar en secreto a sus discípulos las bases de lo que hoy se considera su obra científica más influyente sobre el movimiento y la resistencia de los materiales. No fue hasta 1992, 359 años después del juicio original, cuando el Papa Juan Pablo II, tras encargar una revisión formal del caso que llevó más de una década de trabajo a una comisión de historiadores y teólogos, reconoció públicamente, en nombre de la propia Iglesia, que el tribunal de la época había cometido un error al condenar a un científico por defender, con evidencia observacional sólida, una verdad astronómica que hoy resulta universalmente aceptada, incluso dentro de la propia institución que en su día la condenó. Existe una ironía histórica que pocos visitantes conocen al recorrer el Vaticano actual. La misma institución que condenó a Galileo en 1633 por defender el modelo heliocéntrico mantiene hoy, y ha mantenido de forma continua desde 1891, su propio observatorio astronómico oficial, la Specola Vaticana, con sede principal desde 1981 en un observatorio de última generación instalado en Arizona, Estados Unidos, gestionado por un equipo de astrónomos jesuitas con doctorados en física y astronomía, obtenidos en universidades seculares de todo el mundo. Es un hallazgo confirmado que este observatorio ha contribuido a descubrimientos científicos reales, publicados en revistas académicas revisadas por pares, incluyendo la catalogación de asteroides, con varios de ellos nombrados en honor a distintos papas y astrónomos jesuitas, y el estudio detallado de meteoritos, y que uno de sus propios directores, el hermano jesuita Guy Consolmagno, ha declarado públicamente en múltiples ocasiones que no existe contradicción real entre la fe católica y la evidencia científica moderna sobre el origen y la edad del universo, incluida la teoría del Big Bang, curiosamente propuesta originalmente en la década de 1920 por otro sacerdote católico, el físico y astrónomo belga Georges Lemaître. Casi 7 años después de aquella masacre del Viente Tuntaiseto, la Guardia Suiza sigue siendo, hasta hoy, el ejército permanente más pequeño y a la vez más antiguo del mundo,
con apenas entre 1.002 y 1.066 efectivos en servicio activo en cualquier momento dado. Es un hallazgo confirmado, regulado por estatutos oficiales del propio cuerpo y verificado en cada nueva convocatoria de reclutamiento, que para ser aceptado como guardia suizo, un candidato debe cumplir requisitos extremadamente específicos y poco flexibles. Ser ciudadano suizo de nacimiento, católico practicante con certificado de buena conducta emitido por su propia parroquia, soltero al momento del ingreso, tener entre 19 y 30 años de edad, medir al menos 1.74 metros de altura y haber completado ya el servicio militar obligatorio del propio ejército suizo antes de presentarse a la selección. Los llamativos uniformes a rayas azules, rojas y amarillas que todavía visten hoy, lejos de ser un diseño medieval original, fueron rediseñados en 1914 por el comandante Jules Repond, inspirándose en frescos renacentistas de Rafael, en un intento deliberado de reforzar visualmente la conexión histórica del cuerpo con la época de Miguel Ángel y Julio II. Cada 6 de mayo, en el aniversario exacto del saco de Roma de 1527, los nuevos reclutas del año prestan juramento formal en una ceremonia pública en el patio de San Dámaso, sosteniendo la bandera del cuerpo con la mano izquierda y levantando 3 dedos de la derecha, en referencia simbólica a la Santísima Trinidad, mientras juran defender al Papa incluso a costa de su propia vida, la misma promesa que 147 de sus predecesores cumplieron literalmente hace ya casi 5 siglos. Durante más de 1,000 años, desde la época de la donación de Constantino hasta mediados del siglo IX, el poder temporal de los papas sobre territorios italianos se mantuvo, con altibajos, como una realidad política aceptada por el resto de Europa, pero el proceso de unificación italiana del siglo XX cambió esa ecuación de forma irreversible. En 1861 nació oficialmente el Reino de Italia, aunque conviene precisarlo con exactitud, Roma todavía no formaba parte de él. La capital del nuevo reino fue primero Turín y después Florencia, mientras Roma seguía bajo control directo del Papa, protegida además por una guarnición de tropas francesas enviadas por Napoleón III. No fue hasta el año 1870, cuando Francia retiró esas tropas por la guerra franco-prusiana, que el ejército italiano finalmente entró en Roma por la fuerza, tras un breve asedio, anexionando la ciudad al nuevo Estado italiano y reduciendo el territorio bajo control directo del Papa a los propios muros del Vaticano. El Papa de aquel momento, Pío IX, se negó a aceptar esta situación como legítima y se declaró a sí mismo prisionero dentro del Vaticano, negándose a salir de sus muros o a reconocer al Reino de Italia. Es un hallazgo confirmado que sus 3 sucesores inmediatos mantuvieron exactamente la misma postura durante casi 6 décadas. Un periodo conocido históricamente como la Cuestión Romana, en el que ningún papa pisó suelo italiano fuera del propio Vaticano, convirtiendo al pontífice en una figura política y religiosa completamente aislada dentro de su propio palacio. Esta situación, insostenible a largo plazo tanto para la Iglesia como para el propio Estado italiano, se resolvió finalmente el 10 de febrero de 1939, cuando el cardenal secretario de Estado, Pietro Gasparri, en representación del Papa Pío XI y Benito Mussolini, entonces primer ministro de Italia, firmaron los llamados Pactos de Letrán. Conviene aclarar con precisión un detalle que suele simplificarse de forma incorrecta. El acuerdo no consistió simplemente en que Italia reconociera la existencia del Vaticano como Estado independiente, sino que fue un reconocimiento mutuo, a cambio de que el Papa aceptara formalmente la pérdida de los antiguos estados pontificios y reconociera a Roma como capital legítima del Reino de Italia, algo que la Iglesia se había negado a hacer durante casi 6 décadas. El Estado italiano reconoció al Vaticano como territorio plenamente soberano e independiente, con sus propias leyes, su propia moneda y su propio gobierno. El acuerdo incluía además una compensación económica sustancial para la Santa Sede por la pérdida de sus territorios anteriores y un concordato que, entre otras cosas, reintroducía la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas italianas, una condición explícitamente exigida por Mussolini como parte del pacto. Así nació, con apenas 44 hectáreas de superficie y una población de unos pocos cientos de personas, el Estado soberano más pequeño del mundo,
más pequeño incluso que la mayoría de los parques públicos de cualquier gran ciudad, y sin embargo, con todos los atributos formales de un país plenamente reconocido por el derecho internacional. Bandera propia, himno propio, matrícula de vehículos propia, sello postal propio, una emisora de radio inaugurada en 1931 con la asistencia técnica del propio Guillermo Marconi y, décadas más tarde, su propia entidad bancaria, con su propia y muy particular relación con la transparencia financiera internacional. Apenas una década después del nacimiento del pequeño Estado Vaticano, Europa entera se hundió en la guerra más destructiva de su historia, y el Papa de aquel momento, Pío XII, elegido en 1939, se encontró gobernando un territorio de 44 hectáreas rodeado por completo por la Italia fascista de Mussolini y más tarde por las tropas de ocupación alemanas. Es una de las fuentes en disputa más persistentes de toda la historia vaticana del siglo XX, la actuación exacta de Pío XII frente al exterminio sistemático de la población judía europea durante el Holocausto. Sus defensores señalan, como hallazgo confirmado, que bajo su autoridad directa se ocultó a cientos, posiblemente miles, de judíos romanos dentro de conventos, iglesias y edificios extraterritoriales del propio Vaticano durante la ocupación alemana de Roma entre 1943 y 1944, y que el propio Papa mantuvo contactos diplomáticos discretos para facilitar rutas de escape hacia países neutrales. Sus críticos, por otro lado, señalan que Pío XII nunca emitió una condena pública, explícita y nominal contra el exterminio nazi, optando en su lugar por un lenguaje diplomático deliberadamente ambiguo en sus discursos públicos, incluido su mensaje de Navidad de 1942, en el que se refirió de forma genérica a los cientos de miles de personas que, sin culpa propia, a veces solo por su nacionalidad o su raza, habían sido condenadas a la muerte o a un progresivo empeoramiento de su condición, sin nombrar en ningún momento ni a los judíos ni a los nazis de forma explícita. Según esta lectura crítica, esa ambigüedad calculada pudo haber costado vidas al no movilizar una condena moral lo bastante clara como para presionar a gobiernos aliados o neutrales a actuar con mayor urgencia y determinación. Los defensores de esta postura crítica argumentan que un pontífice con la influencia moral global de Pío XII, con canales diplomáticos abiertos hacia prácticamente todos los gobiernos del mundo, tenía la responsabilidad histórica de hablar sin ambigüedades, incluso a riesgo de represalias directas contra el propio territorio vaticano o contra la Iglesia Católica en la propia Alemania ocupada. El propio Vaticano abrió parcialmente al público, a partir de 2020, los archivos completos del pontificado de Pío XII, tras años de presión académica internacional, que reclamaba precisamente ese acceso para poder evaluar la actuación del Papa con base en fuentes primarias y no solo en testimonios de segunda mano. Este gesto permitió a historiadores independientes de distintas universidades europeas y estadounidenses examinar, por primera vez, la correspondencia diplomática completa de esos años, incluidos informes de nunciaturas apostólicas repartidas por toda Europa que describían con distintos grados de detalle lo que estaba ocurriendo en los territorios ocupados. Es un hallazgo confirmado que esa apertura documental ha reavivado el debate académico en lugar de cerrarlo, con distintos historiadores llegando a conclusiones distintas a partir de exactamente los mismos documentos, dependiendo en gran medida de qué se considere una respuesta moralmente suficiente frente a un genocidio que se desarrollaba, en buena parte, a pocos kilómetros de la propia ventana del Papa. Casi 4 décadas después de terminada la guerra, el Vaticano volvería a ser escenario de un misterio que, a diferencia de los anteriores, ocurrió dentro de la memoria viva de millones de personas todavía hoy vivas. El 28 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I, elegido apenas 33 días antes en un cónclave que sorprendió a todos por su rapidez, fue encontrado muerto en su cama por una de las religiosas encargadas de su servicio personal, sentado con unos papeles en la mano y una expresión, según los testigos, serena. Tenía 65 años y hasta donde se sabía públicamente, gozaba de buena salud. Es un hallazgo confirmado que el Vaticano,
siguiendo un protocolo interno que hoy se reconoce como un grave error de comunicación, no realizó ninguna autopsia al cuerpo del Papa, alegando que las normas internas del propio Estado Vaticano no contemplaban ese procedimiento para un pontífice fallecido, y que además ofreció, en las horas posteriores a la muerte, varias versiones ligeramente distintas sobre quién exactamente había encontrado el cuerpo y a qué hora exacta. Detalles que el propio Vaticano corrigió públicamente días después. Esa combinación de ausencia de autopsia y versiones oficiales contradictorias en las primeras horas alimentó casi de inmediato todo tipo de teorías conspirativas sobre un posible envenenamiento, vinculadas en algunos casos a las mismas tramas turbias del Banco Ambrosiano y del propio Instituto para las Obras de Religión, que estallarían públicamente apenas unos años después. Es, hasta hoy, un detalle desconocido y probablemente irresoluble la causa médica exacta de la muerte de Juan Pablo I, ya que nunca se realizó el examen forense que hoy se consideraría estándar en un caso similar. La explicación médica más aceptada entre historiadores y respaldada como hipótesis razonable por la mayoría de los especialistas que han revisado el caso es una muerte súbita por causas naturales, probablemente una embolia pulmonar, en un hombre que ya tenía antecedentes cardiovasculares conocidos mucho antes de ser elegido papa y que además, según relatan varios colaboradores cercanos, había asumido el peso del pontificado con una carga emocional y física considerable en apenas un mes de gobierno. Pero la falta de una autopsia oficial significa que esa hipótesis, por sólida que sea, nunca podrá confirmarse ni descartarse con certeza absoluta, y que Juan Pablo I seguirá siendo, para siempre, el Papa de los 33 Days, cuya muerte real nadie llegó jamás a examinar con el rigor forense que el propio caso, visto en retrospectiva, claramente exigía. Esa entidad bancaria, fundada oficialmente en 1942, bajo el nombre de Instituto para las Obras de Religión, más conocida simplemente como el Banco Vaticano, se convertiría décadas después en el escenario de uno de los escándalos financieros más turbios asociados jamás a la Santa Sede. Es un hallazgo confirmado, respaldado por investigaciones judiciales italianas de la década de 1980, que el banco mantuvo vínculos financieros estrechos con el Banco Ambrosiano de Milán, una entidad privada italiana que colapsó en 1982, dejando un agujero de más de 1.000 millones de dólares, en parte a través de sociedades pantalla registradas en paraísos fiscales y controladas, según la investigación judicial, por el propio presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi. Apenas semanas después del colapso del banco, Calvi apareció ahogado, colgado bajo un puente de Londres, con los bolsillos llenos de piedras y dinero en efectivo de varias monedas distintas. La investigación oficial inicial concluyó que se trataba de un suicidio. Una hipótesis alternativa, defendida por la familia de Calvi y por varios investigadores independientes, sostiene que fue en realidad un asesinato vinculado a estructuras de crimen organizado y a la logia masónica clandestina Peto, de la que Calvi formaba parte. En Tociento Cetera, un jurado italiano finalmente absolvió a los 5 acusados de asesinato por falta de pruebas concluyentes, dejando el caso oficialmente abierto hasta hoy. El propio Instituto para las Obras de Religión permaneció durante décadas fuera del alcance de cualquier auditoría externa independiente, protegido por el estatus soberano del Vaticano, que durante gran parte del siglo tociente simplemente no formaba parte de los sistemas internacionales de supervisión financiera a los que sí estaban sujetos el resto de bancos europeos. Esta situación cambió recién a partir de 2010, cuando la justicia italiana abrió una investigación formal por presunto lavado de dinero tras detectar movimientos de fondos del propio Banco Vaticano que no cumplían con la normativa antiblanqueo exigida a cualquier entidad que operara dentro del sistema financiero italiano. La presión resultante, sostenida durante varios años, llevó finalmente, bajo el pontificado de Francisco a partir de 2013, a una serie de reformas internas sin precedentes en la historia de la institución. La publicación, por primera vez, de informes financieros anuales auditados por firmas externas independientes, el cierre de varios miles de cuentas consideradas de riesgo o pertenecientes a titulares sin vínculo legítimo con la misión religiosa del banco,
y la incorporación plena del Vaticano, en 2012, a los mecanismos internacionales de supervisión financiera de la organización Moneyval, dependiente del Consejo de Europa. Es un hallazgo confirmado que, pese a estas reformas, el propio Vaticano continúa enfrentando procesos judiciales internos por gestión financiera irregular, incluido un sonado juicio celebrado entre 2021 y 2023 contra un cardenal, Angelo Becciu, por su papel en una inversión inmobiliaria en Londres que terminó costando a la Santa Sede decenas de millones de euros. La primera vez en la historia moderna que un cardenal era juzgado y condenado por un tribunal penal vaticano. Resulta casi paradójico que un territorio de apenas 44 hectáreas, más pequeño que buena parte de los campus universitarios del mundo, mantenga en la actualidad relaciones diplomáticas oficiales con más de 180 países, una red diplomática comparable en tamaño a la de potencias globales como Estados Unidos o China, y muy superior a la de la inmensa mayoría de los estados soberanos reconocidos por la ONU. Es un hallazgo confirmado que esta influencia desproporcionada se apoya en una estructura administrativa que combina elementos que parecen sacados de épocas completamente distintas conviviendo en un mismo lugar. La emisora Radio Vaticano, fundada en 1931 con la asistencia técnica del propio Guillermo Marconi, transmite hoy programación en decenas de idiomas distintos a través de Internet y de satélite. La Oficina de Correos Vaticana, pese a gestionar un territorio microscópico, emite sellos postales propios tan codiciados entre coleccionistas de todo el mundo que llegan a venderse por precios muy superiores a su valor nominal original. Y el propio Estado mantiene una estación de ferrocarril, inaugurada en 1934, que hoy apenas recibe algún tren ocasional de mercancías o peregrinación, pero que en su momento fue concebida como símbolo pleno de soberanía territorial frente al resto de Italia. Esta combinación de escala minúscula y alcance verdaderamente planetario no es, en absoluto, accidental. Es, en cierto sentido, la culminación lógica de todo lo que este relato ha ido mostrando. Un lugar que aprendió, desde los tiempos de Constantino y su basílica construida sobre una necrópolis pagana, hasta los pactos de Letrán de 1929 y las reformas bancarias del siglo XXI, a convertir la supervivencia institucional en su habilidad más duradera, sobreviviendo a la caída de imperios enteros, a la pérdida de sus propios territorios históricos y a algunos de los escándalos financieros más turbios de la historia moderna, sin dejar jamás, ni una sola vez en más de 1,700 years, de existir como institución reconocible. Y así, después de recorrer 2,000 años de historia, desde un circo romano donde probablemente murió, ejecutado, un simple pescador convertido en apóstol, pasando por un documento falsificado que, sin embargo, construyó un imperio territorial de papel durante casi 7 siglos, una mujer que probablemente nunca existió, pero a la que se creyó, con total sinceridad, durante generaciones enteras, un techo pintado por un hombre que insistía en considerarse a sí mismo, ante todo, escultor y no pintor. 1.800 guardias suizos muriendo deliberadamente para ganar apenas unos minutos de ventaja, y un banquero flotando bajo un puente de Londres, se llega inevitablemente de vuelta al mismo punto donde empezó esta historia. Una pequeña vitrina bajo el altar mayor, con unos fragmentos de hueso que ningún papa se ha atrevido jamás a declarar, con total certeza científica, que pertenezcan al propio Pedro. Es precisamente esa combinación la que hace del Vaticano un lugar tan difícil de resumir en una sola idea. No es solo el país más pequeño del mundo, ni solo el museo más grande de arte occidental, ni solo el centro espiritual de más de 1 millón de personas repartidos por todos los continentes. Es, literalmente, una ciudad construida capa sobre sí misma, donde cada nivel que se excava, ya sea el suelo de un cementerio romano, la firma falsificada de un emperador, el veredicto de un tribunal contra un astrónomo, o la contabilidad opaca de un banco del siglo XIII, revela exactamente el mismo patrón repetido una y otra vez.
La distancia entre el mito que se cuenta hacia afuera y la evidencia que se guarda hacia adentro nunca ha sido tan pequeña como el propio territorio del Estado que la contiene. Cada una de las historias recorridas a lo largo de este documental, tomada de manera aislada y por separado, podría sonar como una simple anécdota curiosa y nada más. Una leyenda medieval sobre una mujer disfrazada. Un documento falso que nadie se molestó en verificar durante siglos. Unos huesos que ni el propio Papa se atreve a jurar que sean auténticos. Un banquero flotando, ahogado, bajo un puente londinense, mientras Italia entera debatía si había sido suicidio o asesinato. Pero vistas en conjunto, una detrás de otra, componen algo mucho más revelador que cualquiera de ellas por separado. El retrato de una institución que ha sobrevivido durante casi 2 milenios, precisamente porque aprendió, mucho antes que casi cualquier otra organización humana comparable, a convivir con sus propias zonas grises, a construir sobre sus propias contradicciones en lugar de resolverlas del todo, y a dejar que ciertas preguntas permanezcan abiertas indefinidamente, en lugar de forzar una respuesta que, tarde o temprano, alguien terminaría por desmontar. Quizás por eso, cada vez que un nuevo papa muere y el humo blanco anuncia al mundo entero la elección de su sucesor, desde la misma chimenea instalada sobre la Capilla Sixtina que Miguel Ángel pintó hace más de years, decenas de miles de personas se agolpan en la plaza de San Pedro, sobre el mismo obelisco egipcio que presenció el circo de Nerón, mirando hacia arriba, hacia esa columna de humo, sin saber que, exactamente debajo de sus pies, sigue enterrada una necrópolis romana de casi 800 años de antigüedad, con una tumba en el centro que la propia Iglesia, hasta hoy, no puede jurar con absoluta certeza a quién pertenece. Y quizás esa incertidumbre, lejos de ser una debilidad que ocultar, sea en realidad el secreto mejor guardado de por qué este lugar diminuto sigue, casi 10 milenios después, capturando la imaginación de medio mundo.